Saber a esta hora. 1:18 p.m. Vamos en este momento a hablar del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ese saqueo que crece y que se va complicando con el paso de los días. No solamente la Fiscalía ha presentado nuevas pruebas que salpican una empresa criminal, en esta empresa criminal al círculo cercano del presidente Petro, sino que las pruebas están desapareciendo. Eso se conocía ayer, justamente en la audiencia en la que se alertaba de la pérdida de 49 cajas con evidencia que sería fundamental en todo este entramado de corrupción que involucra al gobierno del presidente Gustavo Petro. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anunció las primeras medidas. Juan Esteban. Silvia, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Pues le cuento que la decisión que acaba de tomar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es que se presenten todos los contratos desde el año 2022, pero también hubo importantes revelaciones de esta audiencia el día de ayer. Escuchemos. Y nos iban a dar palo porque había habido un vendaval en agosto en Quibdó y se había llevado un pocotón de tejas. Me dijo, Schneider, yo lo hago. Hágame la orden de proveeduría y yo la hago. Bueno, sobre este contrato, Silvia, una de las revelaciones de ese interrogatorio es que todo habría empezado el 5 de octubre de 2023, cuando Schneider Pinilla conoce a Luis Eduardo López Rosero para que le entregue unas tejas, 27,000 tejas para un evento que iba a tener el presidente Gustavo Petro. Pero también fue en esta audiencia donde Olmedo López salpicó al director administrativo de la Función Pública, César Manrique. Voy en este momento a narrar el cómo construimos una organización criminal dirigida a ubicar y gestar un recurso que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tenía en la Agencia Nacional de Tierras por valor de 100.000 millones de pesos. Y mucha atención porque ayer la Fiscalía presentó el organigrama de esta empresa criminal. Les da mayor grado de responsabilidad la Fiscalía a dos hombres muy cercanos al presidente Gustavo Petro. Estamos hablando de Carlos Ramón González, ex director nacional de inteligencia y quien también fue el director del DAPRE, y César Augusto Manrique, jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública. A los dos, al mismo nivel que Olmedo López, los ponen como responsables del multimillonario desvío de fondos. Juan Esteban. Y es que, Silvia, la Fiscalía ha sido clara en que todo este entramado de corrupción fue una organización criminal. Para las personas que nos ven a través de nuestra señal de YouTube, podemos ver este organigrama en donde aparece en la cabeza Olmedo López, después aparece su asesor jurídico Pedro Andrés Rodríguez Melo, la persona que termina llevando a Luis Eduardo López Rosero a la unidad, pero también se mencionan todos los nombres que usted ya decía: Carlos Ramón González como la persona que dio la orden de entregar coimas, César Manrique de haber direccionado contratos, y es ahí cuando aparece este nuevo comunicado que emite su defensa, en donde dicen que todas las afirmaciones que han hecho a la Fiscalía son falsas, que están engañando al ente acusador y que está dispuesto a que lo citen para que dé su versión de los hechos. Pero también se pronunció Pedro Aguilar, quien es el abogado de Sandra Ortiz, la mensajera que habría sido la persona que entregó 3.000 millones de pesos y 1.000 millones de pesos. Frente a Sandra Ortiz y los otros implicados que dicen que están ahí, que son indiciados, pues ya la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia actuarán. ¿Ya hay acercamientos de Sandra Ortiz con la Fiscalía para colaborar o un principio? No existe esta posibilidad. No va a haber una colaboración, Silva, a diferencia de lo que ha hecho Schneider Pinilla y Olmedo López. Y por último, recordemos que lo más importante de esta audiencia del día de ayer era definir esa medida de aseguramiento. Finalmente será el próximo 31 de agosto cuando el juez de control de garantías determine si irán a una guarnición militar. Pues vamos a estar muy atentos, por supuesto, Juan Esteban, a todo este entramado que no solamente involucra a personas muy cercanas al gobierno del presidente Gustavo Petro, sino también a una lista larga de congresistas, entre quienes está el congresista Wadid Mansur. Pues a propósito de todo esto, hubo reunión de la Corte Suprema de Justicia. Estuvieron sentados en la mesa el presidente de la Corte y los magistrados de la Sala de Instrucción, hablando de todo este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y del caso del congresista Mansur. ¿Qué pasó en esa reunión, Sergio?
Hola Silvia, sí señora, mire, pues esta mañana a eso de las 8 el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, se reunió, como usted indicaba, con los 6 magistrados de la Sala de Instrucción de este alto tribunal, y tras esta reunión que sostuvieron el presidente y los magistrados respecto a las decisiones del caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, pues el magistrado Gerson Chaverra aseguró que no han existido secretismos y que el caso ha sido llevado de manera transparente. Esto lo aseguró, pues por supuesto, luego de sostener esta reunión con estos 6 magistrados instructores. El encuentro entre los magistrados se debió a la inconformidad con el cambio de magistrado ponente en el caso que se lleva en contra del congresista Guaid Mansur. Con secretismo, aquí todo ha sido público. Ella participó en la primera deliberación y puso de presente su punto de vista, pero tuvo que retirarse porque tenía una diligencia judicial para realizar. Se adoptó la decisión correspondiente de manera mayoritaria, habiéndose escuchado y valorado su punto de vista. Y se adoptó la decisión. Al día siguiente se volvió a abrir el debate en sala ordinaria también con la magistrada. Y ella puso de presente su punto de vista, respetable, pero no compartido por la mayoría. Y las decisiones se toman mayoritariamente. El magistrado Gerson Chaverra asegura que este proceso no ha tenido efectos y ha sido público precisamente en esta reunión. Se dio la inconformidad de los... 1:25 En segundo regreso con usted, Sergio. Gracias. Allí en la Corte Suprema de Justicia, don Andrés Carmona. Entonces, todo este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres llama la atención, en medio de todo este escándalo, que una de las frases del presidente Gustavo Petro ayer en su intervención por el 7 de agosto y porque se cumplen 2 años desde que llegó a la Casa de Nariño, hubiera aceptado que la corrupción permeó su gobierno. ¿Cómo ve el Congreso esta especie de mea culpa del presidente Gustavo Petro? La primera fue pidiendo perdón al país el 20 de julio en la instalación del Congreso de la República, pero esta vez lo hizo el 7 de agosto, ya no, hablando específicamente sobre el caso de Olmedo López y diciendo que Olmedo López era de izquierda y que él fue el que lo puso ahí en el cargo, sino que habló un poquito más general. La corrupción permeó mi gobierno. ¿Por qué no le parece, Silvia, si escuchamos lo que dijo el presidente Gustavo Petro en ese momento, en esa intervención que dio esa locución por su segundo año de gobierno? Es la potencia mundial de la vida. Mire, habló acerca de que la corrupción había premiado su gobierno, pero que no fue lo suficiente, como decían los medios de comunicación, que no había sido como los medios de comunicación. Para el representante Alejandro Ocampo, esto es un símbolo de valentía del presidente de la República, y que quienes han incurrido en la corrupción son integrantes del gobierno, pero de otros sectores distintos a la izquierda. Escuchemos. El gobierno ha estado preso, este gobierno, de prácticas antiguas, de prácticas de otros partidos políticos. No son nuestros parlamentarios los que encabezan la lista de la corrupción de este gobierno. Mire, para los sectores de oposición o independientes, es muy difícil creerle al presidente de la República. Escuchemos lo que dice el representante Daniel Carvalho. Me parece difícil creerle al presidente cuando afirma que el gobierno no está tan permeado por la corrupción como dicen los denunciantes, porque lo que hemos visto es que había toda una estrategia para garantizar los votos del Senado y de la Cámara. De todas maneras será la justicia la que determine qué tan implicados estaban otros miembros del gobierno. Silvia, lo que sí están de acuerdo todos los congresistas es que la gravedad de las denuncias de corrupción que han ocurrido a lo largo del gobierno Petro, pues tienen que esclarecerse y tiene que ser la justicia la que determine el alcance, si ha sido tal vez el peor escándalo de corrupción que ha tenido el gobierno en los últimos años. Pero eso sí, aceptan y validan las disculpas del presidente. Eso sí, piden acciones contundentes, que quienes hayan incurrido en esos delitos se aparten del gobierno nacional.